Hola, ¿cómo estás? Te habla Juan Ortega y quiero darte la bienvenida al podcast Conectadas. Somos un ministerio de G316 Guadalajara y Colima. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que sea de gran bendición y de aliento. Y si ya estás conectada, comenzamos. Para quien no estuvo la reunión pasada, compartimos sobre el tema de la enfermedad, donde estuvo increíble porque Mitch y Lau nos pudieron dar un panorama más detallado sobre el proceso que ellas mismas vivieron de forma personal con respecto a una enfermedad que pues tuvieron que enfrentar. Pero sabemos que finalmente podemos experimentar la enfermedad, como decía ahorita Lau, de forma personal, o en otras ocasiones podemos acompañar o estar cerca de alguien enfermo. Y Dios en su palabra, ¿qué nos dice al respecto de estas circunstancias que podemos estar experimentando? Entonces me gustaría darle la palabra a Lau para que nos pueda compartir. Gracias, Gwen. Pues sí, como comentaba Gwen, este tema es muy importante en nuestras vidas y Dios no nos dejó desamparadas, sino que al contrario nos dejó instrucciones muy precisas sobre qué hacer. Y en resumen, así es como solamente un breve resumen de la reunión pasada, Dios en su palabra, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, cuando justamente viene esa pregunta, ¿está algún enfermo entre vosotros? Y entonces responde, ¿qué es lo que hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia, primera orden. Y esta orden es súper importante porque, como te das cuenta, la enfermedad no es algo que se tenga que enfrentar solo. Uno podría decir, llame al doctor, ¿no? O sea, está algún enfermo, vaya al doctor, córrale. Pero sin embargo, la orden que Dios nos da es llame a los ancianos de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que formar parte de este evento de la salud. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que somos miembros los unos de los otros y que si uno se duele, todos se duelen con él. Así que justamente Dios en su misericordia no nos deja solos. Y la enfermedad es una oportunidad para la comunidad, para pues compartir algo que es tan serio como la salud física. Así es de que el primer punto es estar unidos juntos como iglesia. Entonces llame a los ancianos de la iglesia y luego dice qué hacer, orar por él y dice cómo, ungiéndole con aceite. Y esta orden de ungir con aceite tiene el propósito de recordarnos que no es un ser humano el que va a obrar en la salud de esta persona, sino es el Espíritu Santo representado en el aceite quien va a actuar. Entonces nos invita a poner nuestra confianza en la obra de Cristo en esa persona y luego en respuesta dice positivamente que la oración de fe sanará al enfermo. Habla de una oración de fe. Sin embargo, esta oración de fe no forzosamente es del enfermo. Probablemente alguien que oró ahí tuvo esa oración de fe, a lo mejor nadie sabe quién fue, pero Dios provee esa fe necesaria para alcanzar la promesa divina y entonces viene una respuesta. Y hace una aclaración, dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ese y si hubiere es una cláusula que nos hace saber que no forzosamente la enfermedad es a causa del pecado, pero puede ser a causa del pecado. Entonces es una gran oportunidad para revisar nuestra vida y enfrentar el pecado, si fuera el caso, y nos está diciendo que cuando oramos por la enfermedad de alguien para que sea restaurado, hay que también de alguna manera pedir perdón para que sea no solamente restaurado físicamente, sino especialmente en su interior, ¿no? Como un pecador que se arrepiente y es restaurado. Que la respuesta siempre en la palabra viene en positivo. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Mas, sin embargo, no quiere decir que siempre la respuesta sea positiva. También pudiéramos tener una respuesta negativa, es decir, que Dios diga no. Y esto, bueno, es algo que Dios define porque obviamente también los creyentes tenemos un día para partir. Y eso es algo que me acuerdo que cuando yo enfermé de cáncer, un amigo me lo recordó. Me dijo, recuerda que también los creyentes nos morimos. Y es verdad. Entonces, a veces la respuesta es no,
pero no deja de ser una respuesta divina y no deja de ser algo que debemos de agradecer, porque Dios tiene el tiempo de cada uno en su mano y siempre será el mejor. Y finalmente la respuesta espera, una respuesta que tarda, que no es inmediata, no es a veces como quisiéramos, ¿no? Quisiéramos orar y al día siguiente ya está bien, pero a veces Dios tarda en responder, pero no porque Él tarde, sino más bien porque Él quiere que a través de una espera, de un proceso, nosotros aprendamos, maduremos, crezcamos y se cumpla un propósito. Pero curiosamente, ese propósito no solo tiene que ver con el enfermo, sino también tiene que ver con los que están alrededor del enfermo. Y es ahí donde hoy nos queremos centrar. Mitch. Sí, ahorita que comentas esto del propósito, yo creo que, bueno, si bien la vez pasada tocamos el punto de que, pues es importante cuando tú estás padeciendo una enfermedad, pues acudas a Dios para que te muestre cuáles, no te puedo decir Él, sino cuáles son todos los propósitos que tiene Dios con eso, porque generalmente son muchos. Pues también cuando tú recibes la noticia de un familiar, un amigo, amiga, alguien cercano que amas, pues que esté enfermo o enferma, pues no nada más la prueba o la enseñanza o ahora sí que pues esta situación que está viviendo, no nada más es para esta persona, sino también para los de alrededor. Si hablamos de que Dios tiene un propósito, pues también lo quiere cumplir en la gente de alrededor. Y pues qué bonito que, pues ya si uno va a pasar por ese trance, que generalmente pues es difícil, ¿no? Pues generalmente es una mala noticia, ¿no? Es algo que pues dependiendo a lo mejor de la gravedad, dependiendo de la cercanía de la persona, pues puede llegar a ser, a voltearte al revés, puede llegar a trastornar por completo tu vida, tus planes, a cambiarte por completo tu agenda. Y pues yo sí te puedo decir que cualquiera que sea la magnitud de la noticia o la intensidad o las implicaciones de esta, Dios tiene muchos propósitos tanto en él o la enferma como en tu vida, si estás cerca de esta persona. Y pues yo te exhorto a que acudas a Dios primeramente y bueno, le des gracias por esta situación que están viviendo esta persona y tú. Nunca vamos a fallar, pues a errar, empezando por dar gracias. Siempre es algo que prepara nuestro corazón, siempre es algo que nos lleva a recordar que Dios nos ama y que, digo, soy medio chistoso que diga esto, pero a veces digo, es que Dios no da paso sin guarache, ¿no? Digo, como que imaginarse a Dios con guaraches, pues no. Pero bueno, es una expresión que todos entendemos y utilizamos. O sea, lo que voy es que finalmente pues todo está contemplado por él, no solo la situación, sino la magnitud en la cual lo está permitiendo. Entonces, obviamente prepara tu manera de enfrentar esto tan duro, el hecho de tú empezar dando gracias. Después de dar gracias, tú puedes decirle a Dios, bueno, eh, muéstrame qué quieres hacer en mí a través de esta prueba que yo voy a vivir acompañando a esta persona. Muéstrame, pues, cómo puedo darme a esta persona, cómo puedo amarlo, cómo puedo cuidarlo, qué es lo que yo tengo que vivir. Y pues cumple tu propósito en mí al haber permitido esto. Les quiero platicar pues una anécdota, una situación que me reveló pues las grandes verdades, algunas de las grandes verdades de Dios sobre este tema. Y es una situación hace muchos años, tengo unas amigas cuya madre les dio una embolia y se puso pues tan mal que quedó tristemente pues vegetal. Pero bueno, fue una situación muy dura porque no fue ni un mes ni un año, se fueron como 13 años. Entonces, pues bueno, todos sabemos lo que eso implica, ¿no? O sea, no solo pues el ver a tu ser amado, pues ahora sí que ahí nomás postrado, sin moverse, sin hablar, sin, bueno, no ver ni un dedito, sino además cuidados pues mucho más especiales, alimentación por sonda, la cuestión del baño, bueno, pues, imagínense, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que pues para todos fue mucho impacto esta
noticia y la verdad es que yo pensaba, bueno, pues va a ser un rato y pues Dios se la va a llevar. Era una persona que ya conocía a Cristo y pues la verdad es que para mí lo lógico era, bueno, pues seguramente Dios ya va a querer tenerla en la eternidad a su lado y se la va a llevar, ¿no? Y bueno, pasaban y pasaban los años y Dios no se la llevaba. Yo la verdad es que decía, bueno, ¿por qué? O sea, como, ¿qué razón puede haber? Pues para que Dios mantenga en ese estado una persona, como decimos muchas veces, ya no es vida, ¿no? Vida no es vida para esta persona y tampoco es vida para sus familiares. Entonces yo decía, ¿por? Y finalmente, pues llegué a cuestionar incluso a Dios, o sea, ¿por qué no te la llevas? Y todo lo entendí una vez que le pregunté a mi amiga, bueno, yo le preguntaba cómo estaba, y pues ella me decía, pues igual. Y una vez ella me platicó, es que lo que ha hecho esta situación en la vida, en mi vida y en la vida de mis hermanas y de mi papá, pues no lo cambiamos por nada. O sea, realmente nos ha enseñado a amar unilateralmente, sin esperar nada a cambio, nos ha enseñado la paciencia, ha reparado las relaciones entre nosotros. Ahora sí que, pues ella sin hablar, sin moverse ni nada, les enseñó, o sea, les dio lecciones de vida, pues que los transformaron por completo, ¿no? Entonces fue de mucho aliento el que ella me platicara esto, porque yo me di cuenta que pues Dios tuvo muchos propósitos al haber tomado esta decisión, pues tan difícil, ¿no? Y definitivamente, pues Dios siempre va a tener muchos propósitos, ¿no? Así es, y bueno, en este asunto de tener que cuidar a un enfermo, es un principio bíblico que hemos oído y reoído, el de que más bienaventurado es dar que recibir. Pero este principio es aplicable a toda nuestra vida, no solamente se trata de lo económico, ¿no? O de a veces un tiempo momentáneo en un asunto, un servicio, sino a veces se trata de algo mucho más fuerte. Y cuando dice que es más bienaventurado, es cierto, o sea, no estamos cotorreando, es así de real. Sin embargo, nuestra naturaleza no lo quiere ver así. Nuestra naturaleza le gusta estar en su zona de confort, a nuestra naturaleza le gusta no molestarse, no cambiar sus planes, ser inflexible. Y lo que nos demanda una circunstancia así es un cambio completo, un cambio de planes, morir a nosotros mismos y entregar mucho más de lo que a lo mejor hubiéramos estado inicialmente dispuestos. Pero fíjate que algo que es muy importante es también entender el otro principio, el de la segunda milla. Recordarán ese pasaje donde dice que si te piden que andes una milla, tú vayas dos. ¿Y por qué dos? O sea, ¿por qué ir una milla más si solamente te pidieron una? ¿No? O sea, bueno, ya cumplí con la cuota, hice lo que me tocaba, bye, ¿no? Pero fíjate que justamente la segunda milla es la que hace la diferencia, pero no solo en el que recibe la ayuda, sino en tu corazón. Ahí es donde tú realmente recibes la verdadera bendición, en esa segunda milla. Nadie sabe lo que hay en la segunda milla más que el que la recorre. Sí, o sea, si tú no recorres la segunda milla, no vas a saber qué hay ahí. Pero ahí en esa segunda milla es donde tú encuentras una profunda satisfacción, es donde tú realmente entiendes el valor de dar sin obtener algo a cambio y donde a la vez recibes tanto que dices, wow, no que no iba a recibir nada a cambio. Yo tengo la experiencia de haber cuidado a mi suegra el último año de su vida, porque bueno, ella estaba muy, muy mal y era muy pesado para una sola persona hacerse cargo. Entonces nos turnábamos mis cuñadas y su servidora y la cuidábamos. Entonces, pues era un cuidado completo, ¿no? Bañarla, todas sus necesidades, hacerle de comer. Y a veces no era fácil, a veces ciertamente era difícil. Pero cuando tú das esperando algo a cambio, existe un gran peligro. El peligro es que en tu corazón se genere amargura y resentimiento, porque la persona no es agradecida, porque no te está tratando como tú quisieras, porque tú te estás dando a ella y ella no te responde como tú desearías. Y es que una persona enferma es también una persona muy afectada emocionalmente. Entonces no solo lidiamos con la enfermedad, lidiamos con su estado de ánimo, lidiamos con su mal carácter, porque están a veces con medicamentos que los alteran,
o simplemente el dolor y la fatiga o la experiencia en sí de estar dependiendo de otro los hace sentir pues impotentes, frustrados, molestos, y a veces tú eres el receptor de todos esos de todas esas irritaciones, de todas esas malas actitudes. Entonces, si tú no has determinado en tu corazón dar sin esperar recibir algo a cambio, tú vas a albergar en tu corazón amargura y resentimiento y te vas a privar de la bendición de ese proyecto de Dios de bendecir tu vida a través de dar. Entonces, clave, muy importante, si te toca cuidar a un enfermo, no esperes que él te lo agradezca, no esperes que él te diga que eres lo máximo. Apercíbete para que a lo mejor te regrese la comida que le hiciste con tanto cariño, te diga que, no, que ya está harto de ti, todas esas cosas que nos suelen pasar a los que cuidamos enfermos. Pero al final de cuentas, lo que Dios hace en este tiempo es ensanchar tu corazón para más. Lo que Él quiere es que tú seas un recipiente del amor de Cristo. Así es el amor de Dios. Es un amor que no espera, es un amor que da sin esperar, pero también es un amor que crece en la medida que da más. Entonces, cuando tú das, el corazón se amplía, el corazón se ensancha. Y es muy importante que cuando tú das, también amas más. Qué chistoso es esto, pero fíjate en un bebé recién nacido. ¿Qué te da un bebé? Absolutamente nada. O sea, llora, le das de comer, hace berrinche porque tiene calor, porque tiene frío, ahora hay que cambiarle el pañal, pero dime, no te dan nada. No sabe ni hablar, o sea, no puede darte ni las gracias. Pero la mamá se embeleza en hacer esto. Es algo que disfrutamos las mamás. ¿Y sabes qué pasa? Que en la medida en que le das más y más, tu amor por él crece. Yo una vez cuidé a un pajarito que se cayó de un nido y lo tenía que alimentar cada 3 horas, el pajarito, imagínate. Cuando se murió el pajarito, yo lloré. O sea, no sabes, me enlacé profundamente con el pajarito. Y era un pajarito, pero lo atendí 3 meses. El pajarito no me dio nada, absolutamente nada, pero sí me dio. O sea, a final de cuentas, yo crecí en mi capacidad de dar, de atender. Y eso es lo que pasa con este asunto. Finalmente, es una extraordinaria oportunidad de compartir la salvación. Si la persona no es una persona salva, que vea en ti esa disposición, ese amor, esa entrega, va a hacer que la persona esté dispuesta a escuchar acerca de ese Dios que vive en ti, del que tú hablas, porque de alguna manera tú estás siendo un testimonio, estás siendo un reflejo de ese amor de Dios. Y es mucho más fácil que crea en Dios y que se entregue a Él cuando ve esa conducta en ti. Y bueno, también es de profunda edificación si la persona ya es creyente, ¿no? Y la verdad es que todos los que estamos aquí tenemos mamá o papá, algunos a lo mejor ya lo perdieron, algunos tal vez no, pero eventualmente los que hemos tenido o tenemos todavía padres o abuelos, no sé, pues será un honor y es un honor poder cuidar de ellos. Nunca te pierdas la oportunidad de dar a ellos. Por más que esto se interponga en tus planes y te echa a perder tus proyectos, Dios, sin duda, sacará lo mejor de esta experiencia y eventualmente tus proyectos podrán continuar, pero a veces no tenemos la oportunidad de resarcir esa culpa que puede albergarse en nuestro corazón cuando no hemos hecho lo que es correcto, cuando la persona ya se fue y tú a lo mejor lamentas no haberle dado lo que le tenías que dar. Así es de que, bueno, solamente para cerrar este tema, es importante que tú cuando decidas por necesidad, a veces porque no te queda de otra, o porque tú decides, tú quieres, como en el caso acá de mi suegra, no me lo impusieron, yo era la nuera, no era la hija, pero es una bendición que tú lo hagas con la mejor actitud y sin pavonearte, o sea, sin hacer un escándalo porque lo haces, ¿no? Realmente hazlo con la humildad de Cristo, para su gloria, que la recompensa te la dé Él, no el hombre. Mitch, quisieras continuar. Otro punto muy importante en este
tema es cómo orar por esa persona. Podría ser obvio, ¿no? Ay, pues voy a orar para que se sane. Bueno, hay mucho más que profundizar respecto a la oración, porque podríamos estar desperdiciando o no explotando en toda su profundidad, pues este medio de gracia tan increíble, esta herramienta tan hermosa que Dios pone a nuestro alcance, que es la oración. Entonces, lo primerito por lo que debemos orar cuando hay una persona enferma cerca, es que si esta persona no es salva, no ha conocido a Jesús como su Salvador personal, pues eso es lo primero, eso es lo que más nos debe importar. ¿Por qué? Porque finalmente el problema más grande y más grave de esta persona no es su enfermedad. Su gran problema en la vida es que va a pasar el resto, o sea, toda su eternidad lejos de Dios en el infierno. O sea, ahora sí que su enfermedad palidece por completo, por más grave que sea, ante la realidad pues de una vida eterna pues en el infierno, ¿no? Entonces, muchas veces esta enfermedad pues eso pues es decisión de Dios, ¿no? Dios muchas veces permite enfermedad en una persona para llevarlo a la salvación. Y pues aunque suene así como cruel, como Dios te trae o permite enfermedades, bueno, pues Él sabe que si cumple ese propósito divino, pues vale la pena, ¿no? Entonces, esa debe ser nuestra primera y más importante oración. Y bueno, y a lo mejor Dios nos abre la oportunidad precisamente de al acompañarlo, cuidarlo, pues hablarle de este gran tesoro que es la salvación. Entonces, pues nunca dejar de aprovechar esta oportunidad. Bueno, si la persona ya tiene a Cristo, ya lo conoce como Salvador, a veces puede ser una persona que se alejó de Dios en su relación personal y a lo mejor pues Dios está permitiendo esto para traerla de regreso. Bueno, pues también esa debe ser nuestra primera oración. Dios conquista su corazón nuevamente para que pues vuelva a tu camino, ¿no? Y bueno, ya estando cubiertos esos dos puntos, ahora sí, ¿cómo orar por la enfermedad? Bueno, retomando este tema del propósito, pues es importante que oremos porque Dios cumpla su propósito en la vida de esta persona y de los que lo rodean, ¿no? También pues la buena noticia es que a Dios le encantan las oraciones específicas, ¿no? No nada más orar, Dios te pido porque se sane, bye, y lo que sigue, sino pues es muy bonito orar a detalle, ¿no? No sé, por ejemplo, si va a pasar por una cirugía, Dios te pido porque tú guíes las manos del cirujano, del anestesiólogo, porque todo salga bien, porque se pueda recuperar pronto, porque tú traigas una cicatrización sana, porque no tenga ninguna infección, porque no se contagie de nada en el hospital. Bueno, y la lista puede ser eterna, ¿no? Es bonito cuando tú le preguntas a una persona que está enfermo, que está pasando por una situación así, o alguien que está acompañando a un enfermo, que tú le preguntes, ¿por qué quieres que ore en específico respecto a tu enfermedad? Y pues yo me acuerdo cuando me enfermé, pues era bueno, para mí fue increíble recibir pues, noticias de las personas que menos me imaginaba y de lugar, o sea, gente que yo ni conocía y de los lugares más remotos, diciéndome que pues, estaban orando por mí, fue muy alentador. Y pues sí había gente que pues me escribía para decirme, oye, pásame tu lista, ¿no? O sea, dime en qué quieres que me enfoque. Y bueno, pues sí, yo les decía, bueno, lo que más me interesa es la salvación de mi familia, que Dios use esto que estoy viviendo para ese propósito. Y bueno, pues ya dependiendo del momento, de la etapa que estaba viviendo, pues ya les daba uno que otro detalle más, ¿no? Pero ahora sí que sí, es una manera como tú puedes acompañar de una forma como más amorosa a esa persona, pues preocupándote por los detalles de la situación que está viviendo, ¿no? Y como decimos a veces, sosteniendo sus brazos en alto en oración, porque bueno, esto es otro punto por el cual siempre debemos orar, el ánimo de la persona, ¿no? Lejos de, ay, pues, ¿por qué se deprime si no es la primera persona que le pasa? O pues ya debería de pues hacerse a la idea por lo que pasó. No, finalmente entenderlo, ser empáticos y orar para que Dios levante su ánimo, para que no decaiga,
su esperanza, para que Dios le dé fe, para que Dios le recuerde que lo ama, pues a lo mejor alentarlo con palabras, con versículos, y muchas veces a lo mejor hasta ni abriendo la boca, simplemente acompañando a esa persona, apapachándolo, leyéndole la Biblia, orando con esa persona. Dios ya nos guía a cada quien, dependiendo de la situación, pues cómo expresar ese amor. No sé, tengo una amiga que, por ejemplo, tenemos otra en común que pues, pasaba por las quimios, entonces pues la acompañaba a sus quimios, a veces estaba pues las horas platicando, riéndose, cantando, le cocinaba, cosas así que pues Dios nos pone delante para poder acompañar de una manera más profunda a esta persona. Pero bueno, respecto a la oración, pues es muy bonito el poder, el que Dios nos pone a nuestro alcance, esa herramienta de oro para, pues para ser de aliento orando a detalle por esta persona, pero que Dios también le podemos pedir a Dios que nos enseñe cómo orar, ¿no? Más a detalle. Así es. Bueno, y ya en cuanto al trato directo con el enfermo, digamos que algunos tips importantes, porque a veces el enfermo también se pone difícil, como les dije hace ratito, ¿no? O sea, a veces el enfermo es muy cooperador, muy colaborador, y si es así, dale muchas gracias a Dios y hazlo con más gozo todavía. Pero si te toca que no es así, sino que la persona, ya sea por una discapacidad, por depresión, por enfermedad mental, ¿no? Un Alzheimer, una cuestión que altera su mente o altera sus emociones, pues va a ser más complicado. Pero hay cosas que son muy importantes. Para empezar, el principio que dice en la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, un día tú vas a estar o enfermo o anciano y te tocará tener que recibir esa ayuda. Así que de alguna manera también estás sembrando cuando tú atiendes a otra persona. Y bueno, cosas que son importantes, escúchalo. A veces los enfermos se sienten muy solos, están aislados, no pueden salir, no pueden hacer muchas cosas y a veces su único pasatiempo literalmente es hablar. Algunos quieren hablar, otros no. Pero si la persona quiere hablar, escúchalo, aunque te repita la misma historia todas las veces. Ya me lo contaste. No le digas eso. Escúchalo. O sea, en realidad es algo que tú estás haciendo por él, no por ti. Entonces, escúchalo y ten la mejor actitud. No te ofendas si te trata mal, si te dice, ay, te quedaron horribles los chilaquiles. Ay, ¿qué le faltó? O sea, no sabes cuántas veces mi suegra me devolvía la comida, pero gran parte era porque su sentido del gusto estaba alterado con tantas medicinas. A veces los enfermos no degustan igual que nosotros, entonces les sabe la comida diferente. A veces nosotros no entendemos lo que está pasando esa persona. Entonces, no ofendernos, sino entender que es parte de la situación. No cambiar nuestra actitud hacia ellos. O sea, no por lo que me diga o porque se está poniendo difícil, voy a ser yo grosera con esta persona. Yo voy a mantener la buena actitud. Sí, yo le decía a mi suegra, sí, mami, sí, ahorita le traigo otra cosa. ¿Qué se le antoja? Mira, a veces era difícil darle gusto. Había cosas que se le antojaban y cosas que no. Pero ya estaba en una etapa en su vida en la que ya no era tan importante lo que comía, sino que comiera. Entonces yo decía, bueno, pues si se le antoja el tamal, ya sabes, me iba a donde había tamales para traerle el tamal, que se lo comiera. Porque en realidad tienen tan poco que disfrutar ya. O sea, a veces es un enfermo terminal, ¿no? Que ya pues, no puede salir, está en la cama todo el día. Entonces, pues lo único que disfruta es lo que se come a lo mejor, ¿no? Y ya no hay más que hacer, ya está en los últimos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues trata de darle lo que le gusta, si es que tu doctor te lo permite, trata pues, por ejemplo, a mi suegra le gustaba ver la película de Cantinflas del Doctorcito, ¿no? Y la vio, no sé, 30, 40, 50 veces, la terminábamos de ver y me decía, vuélvemela a poner, Laura. Entonces, pues hay que darle gusto, hay que entender que a veces ellos ya no se pueden concentrar, necesitan ver las mismas cosas para distraer su mente, pero a la vez
que no se tengan que esforzar tanto para comprender lo que están viendo. Ser cuidadoso en no avergonzarnos, porque a veces estar postrado implica pues que se hacen del baño, que huele mal, pues obviamente el aseo no se lo pueden hacer ellos. Y bueno, todo esto para una persona es muy vergonzoso. O sea, ponte tú en ese lugar, ¿no? Que alguien tenga que asearte y cambiarte y todo esto es muy, muy difícil. Entonces, demanda de un acto de verdadera confianza el que el enfermo te permita atenderlo de esta manera. Y es bueno que tú te ganes esa confianza, que no simplemente te la tomes, porque no hay de otra, sino que con tu actitud, con tu amor, con tu tolerancia, te ganes ese lugar y la persona se pueda sentir cómoda contigo, ¿no? No así como que, ay, guácala, ay, mira, ya, esto, lo otro, uy, no, otra vez. O sea, sino entender que la persona pues no puede controlar estas cosas y que pues necesita de nuestra solidaridad. A lo mejor un día vas a ser tú la que esté en esa condición y vas a necesitar ser ayudada, ¿no? Entonces, todos estos detalles son complicados, lo sé, pero no imposibles en la gracia de Dios. Dios nos da la gracia para ser los que debemos de ser y para transmitir su amor tal como Él nos lo podría dar a nosotros o como Él se lo quiere dar a esa persona a quien nos ha tocado ahora atender. Es un privilegio, se los aseguro, es un gran privilegio el poder acompañar a una persona en estos momentos. Pero también a veces hay conflictos familiares, hay conflictos en las relaciones entre los hermanos, entre las personas que lo cuidan. Mitch, ¿quisieras comentarnos un poco acerca de esto? Sí, yo creo que también uno de los propósitos que Dios tiene generalmente al permitir una situación así es que enfrentemos eh, circunstancias a raíz de esta enfermedad que pues ponen a prueba nuestras relaciones con otras personas, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, vivir pues el tema de las decisiones pues, cruciales respecto a la enfermedad, como qué tratamiento iba a seguir y en dónde y con qué doctor ir y bueno, pues siempre había un tema ahí de control, ¿no? Que si decidía mi papá, que si yo le decía, no, es que pues aquí ya somos una familia, pues mi marido es el que va a tomar la decisión y pues cómo, si es algo tan importante, déjame opinar. Y bueno, la verdad es que eh, surgen situaciones que uno dice, híjole, como encima de la enfermedad ahora tenemos que vivir esto o enfrentar esto. Bueno, también eso está dentro del propósito de Dios y también acude a Dios para que te dé sabiduría y guía en todas esas situaciones que rodean una enfermedad. A veces pasa que, no, pues todos mis hermanos ya me dejaron aquí abandonar y soy la única o el único que tiene que hacer frente a esto y cuidar y qué injusticia y no se vale, si no es nomás todos los hijos que somos y soy la única, etcétera, ¿no? Pero finalmente también ahí, pues como dice Laura, el que tiene ese gozo y ese privilegio, pues es el que va a ganar, ¿no? Precisamente aquí en esta audiencia hay una chica que yo admiro mucho que le ha tocado cuidar por años y años a su papá enfermo. Y pues la verdad es que yo la veo desde afuera y digo, ¿cómo le hacen, no? O sea, pues, porque la chamba es la cuestión económica, es todo esto que comenta Laura de las dificultades y la verdad es que yo también a veces digo, Dios, ¿hasta cuándo, no? Eh, Oramos pues para que todo esto contribuya a la salvación de su papá, a la salvación de su familia. Y la verdad es que, bueno, a mí me da cátedra por su actitud de darse, no solo a su papá, sino a toda su familia, porque finalmente pues es echarte sola ese paquete, ¿no? Entonces, bueno, pues no dudes que Dios te sacará fortalecida, te sacará probada, te sacará pues como oro de una prueba de este tipo. Pídele su guía en cada decisión que haya que tomar para reparar relaciones que pueden estar o ya dañadas o que esta situación las puede poner a prueba. Pídele que pues finalmente esto no arruine relaciones con los de tu alrededor, sino al contrario, que la gente pueda ver a Cristo en tu vida, pues la manera que reaccionas, las decisiones que tomas. Finalmente, pues es algo que a los demás les habla del amor de Dios también, ¿no?
Entonces, bueno, pues ya para terminar, pues solamente recordar que pues nada se escapa del amor de Dios, aunque haya situaciones no solo en nuestra vida, sino en los de alrededor, que pues no entendemos tanto su gravedad como su duración. Nunca olvidar y nunca dejar de recordarle a esa persona enferma que Dios tiene contemplado cada segundo, Dios tiene contemplada la magnitud y nada se escapa de su amor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente, algo que es muy importante es que tanto nosotros como nuestros enfermos enfrentemos correctamente la muerte, ¿no? A mí me tocó acompañar a mi suegra en los últimos momentos, ahora sí que esa partida, ese puerto final, y creo que algo que es muy importante es poder estar al lado de aquel que se va, eh, alentándolo con las palabras de Dios, alentándolo con las promesas de Dios. Y bueno, para esto necesitamos esa seguridad de la vida eterna. Tú no puedes compartir la vida eterna si tú misma no la tienes. Entonces, ¿cómo puedes alentar a una persona que va a partir de este mundo, pero va a abrir sus ojos delante de Dios, si ni siquiera tienes la seguridad de que tú vas a, cuando partas, abrir los ojos delante de Dios? Entonces, aquí la clave es que tú misma seas salva. Yo recuerdo, aquí está conectada ahorita con nosotros una amiga que quiero mucho, que ella vino a Cristo justamente en una crisis de salud de su suegra, porque ella decía, no sé qué compartirle, no sé cómo ayudarla en este temor a la muerte, en esta situación. Y así fue como ella conoció a Cristo, ante la evidencia de no saber cómo enfrentar una situación así. Y bueno, tal vez si tú que me estás escuchando todavía no tengas la seguridad de tu propia vida eterna, de que vas a ir al cielo cuando mueras, pues es el momento de que tú también le entregues tu vida a Cristo. Recuerda que Él dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué se necesita para tener a Cristo y tener un lugar en el cielo, la seguridad de la vida eterna? En primer lugar, reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, arrepentirnos de esos pecados que hemos cometido, entendiendo que el arrepentimiento no es una emoción ni un llanto, sino más bien es una convicción que nos lleva a dejar la forma en que estamos viviendo, darle la espalda a esa vida que llevamos para, en cambio, seguir los pasos del que nos está llamando, que es Dios. Y una vez que hemos aceptado nuestro pecado, que nos hemos arrepentido, también creer y aceptar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él lo que hizo ahí fue pagar cada uno de los pecados que tú cometiste para que tú ya no tengas que pagarlos en la eternidad separado de Él, sino que tú puedas ir al cielo a su lado. Así que, como verás, es algo muy simple, pero sí demanda de tu voluntad. Entonces, Él nos invita, nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si tú quieres hoy recibir a Jesús en tu corazón, te invito a que ores conmigo y se lo pidamos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque sin duda alguna tú nos has dado vida eterna a través de ese sacrificio que no podemos entender, que tú hiciste en la cruz, pagando cada uno de nuestros pecados. Gracias, gracias por haber entregado toda tu vida para que nosotros pudiéramos ser libres del infierno y de todo el castigo de nuestra maldad. Hoy, Dios, yo te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido que me perdones y también me arrepiento de toda la forma equivocada en que he vivido. Y quiero desde ahora seguirte a ti, conocerte a ti y obedecerte a ti. Te pido que entres a mi corazón y que desde ahora tú seas mi Señor. Acepto y creo lo que tú ya hiciste por mí y quiero ir a tu lado el día que yo parta de este mundo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, Gwen. No, pues gracias por esto que pudimos hoy
profundizar. La verdad es que en la sesión pasada nos quedamos pues todavía con información que queríamos compartir y creo que esto que pudimos escuchar hoy nos da completamente otra perspectiva de cómo podemos ahora afrontar la enfermedad de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de la gente cercana con la que podemos ser de bendición y sobre todo crecer en el amor, ¿no? Porque, como decía Sir, esta milla extra pues siempre nos va a llevar a explorar algo que es que me quedo con eso, que si no la recorres pues no vas a poder darte cuenta de la bendición que había ahí. Muchas gracias por estar conectada con nosotras. Esperamos este episodio haya sido de bendición para tu vida. Te recordamos que te puedes conectar en la siguiente sesión en vivo, donde grabaremos el siguiente episodio. Para más información te dejamos el link de Conectadas en la descripción de abajo. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amigas, dale like y si gustas puedes dejarnos una reseña. Tus comentarios hacen toda la diferencia. Te mandamos un abrazo. Que Dios te bendiga.